Muy buenas tardes, bienvenidos a todos los que nos acompañáis hoy en un día de fiesta para la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén. Y ahora diré por qué creo que ha caído un festivo en jueves. Ya se lo imaginan ustedes. Quiero dar las gracias también a los miembros de la Junta de Gobierno, de las Juntas Oficiales de la Económica, su presencia aquí y desde luego insisto a ustedes que hacen un hueco para estar aquí esta tarde con nosotros. El día de fiesta ha caído en jueves porque tenemos en la Económica a dos grandes literatos y el día de fiesta es doble porque encima son los dos de Jaén. Los dos de Jaén, dos grandes literatos de Jaén. Emilio Lara es de sobra conocido y aparte de ser amigo de la casa y uno de los autores más reconocidos tanto a nivel español como en las letras hispanas fuera de nuestra península, en Jaén es un hombre muy querido. Yo creo que es de los jienenses que son profetas en su tierra, ¿no? Un hombre que me decía él que quiso estar en la historia para vivir de la historia. Ahora lo explica después, ¿no? Está muy bien dicho, es que hoy hemos estado hablando de eso. Tanto me gusta a mí que yo desde joven quería vivir en la historia y la estudié para vivir de ella. De ella, sí, está, exacto. Bueno, pues este es nuestro Emilio, que es de sobra conocido, que hace de presentador de lujo de otro grandísimo literato aquí a mi derecha, que es Jesús Maeso de la Torre. Ubetense y un hombre realmente, hoy cuando hemos estado hablando a lo largo del día, pues con el que yo he empatizado mucho, ¿no? Tenemos muchas cosas en común, yo lo había leído y ahora ya me doy cuenta que detrás de un gran escritor puede haber una gran persona también. Además tiene algo de heroico Jesús. Como aquellos héroes de la antigüedad clásica que podían estar en la Eneida o en la Odisea, Jesús se la ha jugado viniendo en tren a Jaén. Yo le aconsejé que hubiera en carromato tirado por mulas, que llegaría antes. Y hoy yo llevaba razón porque el tren, ya saben cómo son las comunicaciones en Jaén. El tren, un ave de esos, una alta velocidad, Albia o no sé qué, ha llegado con 2 horas y 20 minutos de retraso a la estación de Córdoba. Bueno, me permiten que haga esta pequeña reivindicación, quizá porque estamos los justos y así también yo me desahogo con ustedes, ¿no? Pero ese punto heroico lo ha tenido Jesús, que estoicamente ha soportado, y no venía Jesús de Helsinki, venía de Cádiz. Pues claro, tardar desde las 7 de la mañana, ¿no? Sí. De las 7 de la mañana hasta las 12:30 casi que ha llegado a Córdoba, esto es para que nos lo hagamos mirar, ¿no? Pero Jesús, como es un héroe de la palabra y del humanismo, pues aquí lo tenemos en Jaén con nosotros esta tarde, para que nos hable de otro jienense en la corte califal. Así que yo ahora le voy a dar la palabra a Emilio, dándole las gracias de corazón tanto a él como a Jesús. Muchas gracias y gracias por estar aquí. Muy buenas tardes. A la cena, las entretelas de los actos, a mí cada vez me gusta más en la vida porque son la excusa para que nos juntemos los amigos. Entonces, que hoy hayamos estado juntos 3 amigos comiendo y ahora de nuevo la oportunidad de estar yo escuchando, pues para mí es una auténtica delicia. Presentar a Jesús Maeso de la Torre me viene al hilo decir que hoy en la novela del que hoy va a hablar, un diplomático internacional, viene bien la elección de este personaje a Jesús. Yo digo que yo soy de los escritores, a Jesús le pasa igual, que yo no busco la historia, sino que la historia me busca a mí. Hace 3 años Jesús es un
huetense aficado en Cádiz, y hace 3 años el Ayuntamiento de Cádiz pues nombró a Jesús hijo adoptivo de la ciudad en un acto muy solemne. Ese mismo año el Ayuntamiento de Úbeda, de distinto signo político, nombró a Jesús hijo predilecto de Úbeda. Esto dice muchísimo de la forma de ser de Jesús, de ese don de gente, de ese carisma, ese aspecto patricio que tiene como un orador etrusco, romano, con una voz absolutamente hipnotizante, y además de eso es un gran escritor. Y mira Jesús, para introducir el tema este, yo cuando estudié humanidades en la universidad, pues en segundo de carrera tenía que elegir una lengua y una literatura extranjera. Era inglés, francés y árabe. Y como yo no sé por qué me seducía el árabe, dije, no tenía ni papá idea, como cualquiera estudiamos, pues yo hice lengua y literatura árabe, con una profesora a la que quise muchísimo y que murió hace muy pocos años y aún me acuerdo de ella. Jesús, mi letra es de un médico enloquecido, con lo cual imagínate cómo era yo escribiendo en moro, ¿no? Era una cosa impresionante, Dios mío, cómo escribía yo en árabe. A mí me costaba traducirme a mí mismo y la curiosidad de empezar a leer los libros al final, y de derecha, por el final y de derecha a izquierda. Yo ahí me hice un auténtico enamorado de la poesía y de la literatura andalusí, y luego ahí pues yo tuve una serie de enganches con escritores del mundo árabe contemporáneo, uno de ellos Naguib Mahfouz, que es uno de los que más me han gustado, o luego otros grandes novelistas del mundo árabe, francolibios, ¿verdad?, con unas novelas excepcionales. Y ahí descubrí yo a los poetas andalusíes, fundamentalmente del Emirato independiente de Damasco. Es ahí cuando yo descubro a los grandes poetas andalusíes de Jaén y, entre otros grandes personajes, Al-Ghazal. Yo me quedé absolutamente fascinado de ver con qué sensibilidad en el siglo IX estos poetas andalusíes, jiennenses, escribían. Uno de ellos tenía un libro que era La senda de los huertos, de nuestra senda de los huertos. Otro fue uno de los mayores cultivadores de la poesía báquica. La poesía báquica, un género maravilloso del culto al vino, en honor al vino, que es la fraternidad entre los amigos, porque los andalusíes no eran rigoristas y entonces ellos bebían vino, hasta que llegan los primeros yihadistas, son los almorávides y luego los almohades. Es decir, que yo conozco el mundo árabe en la carrera, yo me enamoro de su literatura, yo llego a conocer a este personaje de Al-Ghazal, pero ¿cuáles fueron los caminos tuyos? ¿Cuál fue tu camino de Damasco para que tú te encuentras con este personaje y decides escribir una novela? Sí. Bueno, yo entonces en aquel momento era mucho más joven que ahora, porque esta novela de Al-Ghazal la presenté en el premio literario del Ateneo de Sevilla y quedó finalista. Y me hizo muchísima gracia porque, antes de seguir con la figura de Al-Ghazal, que tanto me atrae, quiero decirles que le agradezco inmensamente su presencia aquí. Hoy he cosechado un amigo nuevo, que es mi amigo José Ángel Marín, que hemos hecho un viaje maravilloso, coincidimos en casi todo y me siento, no voy a decir complacido, yo creo que me siento muy honrado de estar en una institución como es la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén. ¿Por qué? Porque yo en Cádiz soy también de 3 instituciones. Soy de la Real Academia Hispanoamericana, del Ateneo de Sevilla, de Cádiz, y también soy del Club Liberal 1812. Y cuando yo me interesé por vuestra institución, vi que la idiosincrasia vuestra coincide con las mías de allí de Cádiz, absolutamente, porque sois personas que os gusta el constitucionalismo, aparecéis en un momento crucial de la historia de España con Carlos III, mi academia y esto es ya con Fernando VII, innombrable rey de nuestro catálogo real,
Y entonces dije, voy a una institución que prácticamente es casi igual a la que yo pertenezco aquí en Cádiz. Aunque mi amigo Emilio me diga que, en fin, que reside en Cádiz, yo no sé lo que nos pasa a la gente de Jaén. No hay forma de que... yo no tengo habla de Cádiz y llevo 57 años. Y la gente me dice, ¿tú sigues hablando igual que en Jaén? Digo, sí. Y siempre que allí en Cádiz me dicen, bueno, hoy se presenta el escritor gaditano Jesús Maeso, ¡pum! De momento paro el micrófono. Perdón, el escritor jiennense que vive en Cádiz, tal. Hasta tal punto que los amigos literatos de Cádiz han acuñado una especie de latiguillo y me llaman el gaditano de Úbeda. Y me agrada muchísimo. Y yo, cada vez que mi amigo Emilio me dice que venga a Jaén para alguna cosa, ya puedo pasar 19 horas en el tren que nos prometió Gaspar Zarrías. A mí me dijo que cuando tú seas mayor vas a tener un tren japonés súper rápido hasta Jaén. Me gustaría verlo y decirle, no solamente no existe ese tren, sino que el que había es mucho peor. Pero claro, este hombre no es inaccesible. Y como os decía, pues me siento muy complacido. Y el que me presente mi amigo Emilio aún más. Emilio es un intelectual, uno de los intelectuales más importantes que hay en nuestro país. Y su pluma, yo diría que es, porque soy un lector empedernido de sus novelas, es una pluma lúcida. Y me alegra más, no porque sea amigo, sino porque además es mi paisano, es de Jaén. Jesús, muy bien, pero ha venido a hablar de tu libro. Bueno, sí, es igual. Hasta tal punto que voy un día a Málaga, esto ya lo he contado 19 veces, porque me hizo muchísima gracia. Fui a presentar mi libro Comanche, porque he escrito una trilogía sobre la presencia española en los Estados Unidos, y el catedrático me presentó. Dice, hoy nos visita aquí en la Facultad de Málaga un escritor de novela histórica que para mí, juntamente con otros dos novelistas jiennenses, componen la santísima trinidad de la novela española. Cuando yo lo miré me quedé, digo, bueno, ese símil teológico me parecía un poquito excesivo. Digo, bueno, debo pensar que Juan Eslava es el Padre, yo por mi nombre soy el Hijo y Emilio Lara es el Espíritu Santo. Y dice, sí. Digo yo, pues amén, yo no tengo nada más que decir. Así que la consideración que nos tienen fuera de Jaén, puedo asegurarles que es inmensa. Bueno, pues Algazal yo lo encontré en la biblioteca de mi facultad, donde doy clase, y todavía, y me causó una sorpresa inmensa, porque solamente leí esto. Yahía ben Alacán, denominado por sus contemporáneos como Algazal, por su varonil belleza, gozó de la fama y de la amistad de 3 emires de Córdoba. Nació en Jaén y alcanzó la fama como embajador de Abderramán II, viajando a las cortes de Oriente y de Occidente, y fue esclarecido en todo Al-Ándalus por su valor guerrero, dotes poéticas y sabiduría en la astronomía y en la alquimia. Y dije yo, un personaje musulmán y de Jaén, y entonces comencé a recabar información y me dijeron que los que mejor trataban a los andalusíes eran los historiadores franceses. Y allá que me fui yo a una universidad, a Toulouse, donde tengo un amigo, y me buscó 2 libros sensacionales de Pierre Dossy y Lévi Provençal, que hicieron un estudio de Algazal verdaderamente extraordinario. Pero qué injusticia más grande que sea en Francia donde conocen a Yahía ben Alacán y no lo hacemos en España. No lo conoce casi nadie. Y fue el diplomático más excepcional que tuvo la corte califal jamás. Además, como decía Emilio, fue un excepcional poeta y aparte de eso escribió una historia de Al-Ándalus y además era alquimista y astrólogo. ¿Se puede ser más?
Cuando Lacan visitó Jaén, hay mucha gente que dice que la palabra Jaén de Yaiyán significa el lugar donde está el juez o algo así. Yo creo que no. La palabra Yaiyán, según Dossy y Lévi Provenzal, es un nombre bellísimo. Significa el paso de las caravanas. Eso significa Jaén. Un nombre bellísimo, el paso de las caravanas. Y entonces a mí me interesó aquella época de tal forma que me metí en esta novela que estuve escribiendo durante 2 años y el personaje es excepcional. Alacant II viene a Yaiyán y le dicen que en la Medersa, en la escuela, que estaba en la mezquita de Jaén, que obviamente estaría debajo de la catedral o en algún sitio parecido, por aquello de que los hombres construimos lo sagrado sobre lo sagrado. Y en esa Medersa había un alumno verdaderamente brillante, y que ese niño se llamaba Yahya ben Alacant al-Bakri. Y Alacant II se lo llevó a la corte califal. Fue creciendo en sabiduría, en estatura, en saber, como dice el Evangelio, delante de Dios y de los hombres, y llega un momento en que nuestro paisano jiennense, y hablamos del siglo IX, se convierte en el personaje más importante de la corte de Abderramán II, que en aquel momento era el rey de España, porque solamente el País Vasco no pertenecía a Al-Ándalus, el resto sí, y su soberano era Abderramán II. ¿Y quiénes eran sus personajes más importantes? Él tenía una especie de conciliábulo, esto es como una llamada a la actualidad. ¿Quiénes eran los políticos más importantes de la corte califal? Los más sabios. Entre ellos, Al-Jalif, que era doctor en leyes, Samir el poeta, Al-Ghazal el jiennense, que era alquimista y astrónomo, y el famoso león de Al-Ándalus, Abbas Firnas, que tiene un aeropuerto en Damasco, que yo he ido y he estado allí, y me ha llenado de alegría. Igual que me llenó de alegría hace muy poco que fui a Córdoba y había un restaurante que se llama Al-Ghazal. Y claro, yo entré allí y digo, qué maravilla, digo, me ha dado usted una alegría al ponerle este nombre. Dice, sí, esto es un señor que escribió un libro que se llama Al-Ghazal, de este personaje, que era de aquí de Córdoba. Digo, mire, no era de Córdoba, pero vivió casi toda su vida en Córdoba y era paisano mío. Y el que escribió ese libro soy yo. El hombre se quedó de piedra y lo único que saqué de aquella alabanza fue que me regaló la botella de vino que tomé en la comida. Pero fue un personaje, créanme de verdad, después de estudiar a Dossy y a Lévi Provenzal, excepcional. Era el que marcaba la moda en Córdoba. Como vestía el Ghazal, vestían todos los cordobeses. Y ustedes me dicen, ¿por qué si se llamaba Yahya ben Alacant le llamaban Al-Ghazal? La palabra Al-Ghazal, que Emilio lo sabrá por sus estudios árabes, significa la gacela. Una gacela, si ustedes piensan un poco, es un animal muy bello. Muy bello. ¿Por qué? Porque era el hombre más bello que había en Córdoba. Y todas las mujeres de Córdoba, incluso la favorita de Abderramán II, Taruk y Sifa, estaban perdidamente enamoradas de Al-Ghazal. Pero claro, Al-Ghazal era un caballero. Y entonces este hombre se convierte de la noche a la mañana en el embajador plenipotenciario de Abderramán II y pertenece al círculo privado del emir, entonces no había califas todavía, del emir, que era Abderramán II, que se llamaba el diván del emir, y estaba todo el día con él. Y cuando había que hacer un viaje al extranjero, ¿a quién llamaban? Al diplomático jiennense, a Al-Ghazal. ¿Y saben ustedes dónde fue este hombre como embajador andalusí, que entonces era una potencia en Europa y en el Mediterráneo, en los dos lugares? Estuvo en la corte de Carlos el Calvo en Francia, en la corte fatimí del Cairo, estuvo en la corte de Bizancio
con la emperatriz Teodora y el emperador Teodosio. Y cuando los vikingos atacaron Sevilla, el que fue a hacer un pacto con los vikingos fue Yahía ben Alacán al-Ghazal. Y allí se cubrió de gloria. Y si nos da tiempo contaré un poquito de las 4 o 5 cosas que hizo al-Ghazal, porque era la persona más importante del reinado de Abderramán II. Y aquí en Jaén me juego el pescuezo, como pasa en Cádiz con Lucio Cornelio Balbo el Mayor, que fue la persona que cambió el imperio con Julio César, no tiene ni una estatua, ni un busto, ni una calle. Me lo juego. Y ha sido uno de los personajes más importantes de la historia de España, porque él era español, era de la hispanilla que decían ellos. Lo que pasa es que era de religión musulmana. Es lo que le tocó vivir a este muchacho jiennense. Además, Dosí dice que sabe dónde vivía. Vivía al lado de la mezquita donde vive la Jaxa. La Jaxa era la aristocracia jiennense, que no eran bereberes, no eran moros de Mauritania y del norte de África. Los Banu Bekar, que era la aristocracia que se instaló en Yaiyán, eran sirios. Él era sirio y sus padres tenían una finca cerca de Jaén, en el río Guadalbullón, que se llamaba Al-Zeitún, que quiere decir la finca del aceite. Al-Zeitún, la finca del aceite. Y este hombre, pues con esa inteligencia, ese saber hacer, porque claro, sabía griego, sabía latín y su lengua materna, que era el árabe. Era la persona idónea para mandarlo, el emir, mandarlo a todas estas naciones. Y si encima era guapo, pues mejor que mejor. O sea, tenía una prestancia verdaderamente, dice Dosí, dice Leví Provenzal, dice un atractivo masculino que tenía, dice, prendadas a todas las mujeres de Córdoba. Bueno, los jiennenses tenemos cierta postura, ¿verdad? No es que seamos tampoco, pero bueno, tenemos cierta. Así que yo, y claro, dije, este es mi personaje. Y claro, cuando empiezo a leer todo lo que hizo, aquello fue memorable, memorable. O sea, el Mediterráneo estaba lleno de piratas. Y el emir, vienen unos embajadores de Constantinopla, de Bizancio, diciéndole al emir que le tienen que ayudar para acabar con todos los piratas que había en el Mediterráneo, y ese embajador se llamaba Cartillus, viene a Córdoba y ese hombre se queda extasiado con lo que ve en Córdoba. Córdoba era la capital cultural de todo Occidente, bibliotecas iluminadas, sabiduría, edificios extraordinarios, el harén del emir, la mezquita de Córdoba, que precisamente Abderramán II el que le da el gran impulso a la mezquita. Y el emir siempre le gustaba hacer una especie de obra de teatro cada vez que llegaban unos embajadores. Era para intimidarlos. Lo primero que hacían los embajadores al llegar al palacio del emir, al salón del trono, entraban y veían 5 filas de toda la aristocracia cordobesa, todos vestidos de blanco y sin turbante. Todavía no existían los turbantes en Córdoba. Lo va a introducir un personaje que va a llegar ahora. Dentro de muy poco llega un personaje nuevo, con el cual mantiene Al-Ghazal una especie de lucha, yo diría que más bien porque había tomado al emir contra su voluntad y fue un personaje muy controvertido. Y entran los embajadores y no ven al emir. ¿Dónde está el emir? Y entonces en ese instante, fíjense la teatralidad de los musulmanes, empiezan a sentarse la primera fila, la segunda y la tercera, y entonces aparece, es un sillón de oro, Abderramán II, también vestido de blanco y con su cetro que era una caña de oro. Claro, se quedaron extasiados con la majestad de aquel hombre. Pero no acaba ahí la cosa. Abderramán II tenía al lado del salón, tenía un estanque de mercurio. Y cuando venían embajadores,
él hacía que lo movieran el mercurio. Y el mercurio, cuando se mueve, la refracción de los rayos hace que parezca que la sala de donde tú estás se mueve. Y claro, los embajadores bizantinos se quedaron de miedo y además se cogieron uno a otro porque se caían al suelo. Era una sensación visual, simplemente. Y entonces vieron el poderío que tenía Abderramán. Abderramán le dice que le va a ayudar en la lucha contra los piratas, pero que tiene que ir un embajador suyo a Bizancio. Y el embajador que busca no es otro que Yahía ben Alacán al-Ghazal. Cruza todo el Mediterráneo y allí conoce al emperador y a la emperatriz Teodora. Como tenía esa belleza varonil y esa postura, ¿qué hace la emperatriz? Pues que se enamora perdidamente del cordobés jiennense, absolutamente. Y entonces todos los tratados que traía Algazar para que lo firmara el emperador de Bizancio, no crean que era cualquiera, pues entonces consigue para Córdoba un montón de utilidades políticas y demás conseguidas por su galanura y también porque era un hombre que hablaba el latín y el griego perfectamente y era un enorme diplomático. Viene de Bizancio, tengo que correr porque si no se nos va la hora, y cuando está en Córdoba, Sevilla la atacan los normandos, o sea, los vikingos. Fue la primera vez y además hay uno que sale en las películas que hemos visto en las series, Rangar, ese viene hasta aquí, con dos jefes daneses que se llamaban Torkel, Costilla de Hierro, y Gor, el Tuerto, aunque también le llamaban el Cuervo. Y llegan a Sevilla y la destrozan totalmente, la saquean de una forma virulenta. Los vikingos no sabían con quién se estaban jugando los cuartos, porque Abderramán II era un soberano poderosísimo y tenía un ejército impresionante. Inmediatamente movilizó una yihad, una guerra santa, que esa es la diferencia del Islam con el cristianismo. Ellos no son una religión, es un avasallamiento, porque su principal mandamiento es la yihad, es lo que quieren, ellos lo que quieren es establecerse, conquistar, y por eso nunca puede haber un entendimiento entre nuestra religión, nuestra civilización y la de ellos. Yo estaba dando una conferencia en el Museo Arqueológico de Madrid cuando Zapatero dijo aquello de que iba a unir las civilizaciones. Cuando llegó el turno de preguntas me preguntó una señora, ¿a usted lo que le parece lo que ha dicho esta mañana el señor presidente Rodríguez Zapatero? Y digo, con todo mi respeto hacia mi presidente del gobierno, que no es el mío, pero bueno, es una idiotez descomunal, estelar. Nosotros jamás podremos unirnos con el Islam. Nosotros hemos tenido la Reforma, la Contrarreforma, la Revolución Francesa. El cristianismo ha ido avanzando y se ha hecho al tiempo. Ellos o no, ellos siguen todavía en el 622. La inmovilidad del Islam. Con una sociedad así, imposible hacer un pacto cultural ni de civilización. Creo que la gente se convenció y el tiempo nos ha dado la razón a los que dijimos aquello. Bien, pues Abderramán II se va a vengar de una forma terrible, sobre todo cuando los normandos, que ellos le llamaban los adoradores del fuego, o Madjus, queman la gran mezquita de Abu Abbas, que hoy es El Salvador, la iglesia del Salvador, que es tan bonita, donde sale el Cristo de la Pasión de nuestro Martínez Montañés. Que yo cada vez que voy a Sevilla, mi visita a mi Cristo de Martínez Montañés no me la quita nadie. El Jueves Santo. El Jueves Santo, que es un nazareno, es un abuelo, ¿eh? Es de Martínez Montañés. Bueno, pues esa mezquita la incendian, pero no la incendian sola, sino que meten a todos los alfaquíes, doctores de la ley, y a los almuecines y a los niños y los queman vivos. Y entonces Abderramán II dice, yo soy un hombre creyente de Dios, pero lo que han hecho estos bárbaros, eso no se puede permitir. Y manda al ejército califal que los machaca de una forma inmisericordia.
uno de los generales que iban en ese ejército era Algazal. Era diplomático, pero también era militar. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cogen prisionero a los vikingos, y ustedes han pasado por la avenida de la Palmera, igual que yo, 100.000 veces. Esas palmeras ya existían, al lado del río. Crucificaron a todos los vikingos que cogieron vivos en las palmeras y los despellejaron vivos. Y le echaron sal sobre las heridas. Los árabes, cuando dicen de vengarse, son número uno, ¿eh? Son número uno. Pero claro, Abderramán II se da cuenta de que ha machacado la invasión de los vikingos, pero eso van a volver otra vez. ¿Y de quién echa mano? De Algazal. Y le dice, tienes que ir al país de los vikingos. Imagínense, estamos hablando del año 800 y pico. Porque claro, a irse a Copenhague o a Estocolmo, pues muy fácil, que coge el avión, no el tren, no lo cojan nunca, porque no llegarían jamás. Cogen un avión y se van ustedes a Copenhague y en 4 horas están allí. Pero estamos en el siglo VIII. Y entonces una flotilla de barcos andalusíes se dirigió al país de Dane, así se llamaba Dinamarca, país de Dane. Y allí se va a entrevistar con el rey de los vikingos, que era Harald, el rey Harald, que estaba casado con la reina Nud, que según dice Dossy y Levi Provenzal, era una mujer muy alta, muy rubia y muy bella y muy hermosa. ¿Qué le pasa a la reina Nud cuando ve aparecer a Algazal? Pues ustedes piensan que estoy contando un cómic, tal cual, lo cuenta Levi Provenzal, que es, y Emilio lo sabe, uno de los principales historiadores medievales de Francia, con un montón de libros. Y entonces, pues, esta mujer se enamora perdidamente de este hombre, y este hombre consigue todo lo que quiere. ¿Por qué? Porque se enamora siempre de la mujer. Y claro, como Teófilos de Bizancio era un hombre enfermizo, pues hacía lo que le decía Teodora, su esposa. Y las vikingas, no es que Harald no fuera un elemento, sino que las mujeres vikingas, porque yo estudié mucho su civilización al escribir la novela, tienen mucha independencia. Ellas se pueden acostar con quien le da la gana y el marido tiene que callarse. Y aquí se acabó la historia. Y entonces se enamoró perdidamente de Algazal, y el invierno que estuvo hoy un invierno entero, estuvo allí Algazal, se enamoró de este hombre. Bueno, en fin, aquello fue una cosa ya fuera de lo normal. Un invierno sin calefacción. No necesito calefacción. No necesito calefacción, no. En fin, y entonces yo creo que Algazal le hablaría de su Yayán querido, de Córdoba, a la reina Nud. El caso es que la señora se enamoró de este hombre. ¿Y qué le ofreció Algazal para que no volvieran más a Hispania? Y no volvieron más. Le ofreció mapas y portulanos hechos por los árabes de París, de Orleans y de toda la costa atlántica de Francia. Y le decían incluso los estuarios por donde tenía que entrar. Y le decía Algazal, convenció al rey Harald de que eran ciudades mucho más ricas y más populosas que Córdoba. Evidentemente no, pero se los quitó de en medio. Y eso se debe a Algazal. Pero es que este hombre, cuando llega a Córdoba, funda una fraternidad de sabios cordobeses para romper un poco la inmovilidad del Islam que yo os decía antes. Y funda una jirca. Una jirca es como, yo diría, una sociedad masónica así parecida. Ellos cuando rezaban no se inclinaban hacia la Meca. Algazal nunca, y se lo reprochó el emir. ¿Por qué no te inclinas en tu esterilla? Le dice un día, lo cuenta Provenzal, hacia la Meca. Dice, porque el profeta dijo que nos inclináramos ante la salida del sol, hacia el levante solar. Y como él era un astrónomo, lo sabía. Y en esto que aparece un personaje que viene de Bagdad en la corte califal de Córdoba. Un hombre que venía vestido de negro y con un turbante.
es un personaje muy conocido. Se llamaba Ziryab y era un hombre que inventó quizá la guitarra que usamos los andaluces hoy día. Y venía de Bagdad porque los abasíes querían matarlo. Y como los reinantes aquí en Córdoba eran omeyas, se vino aquí a Córdoba. Y entonces Abderramán II como que deja al Algazal de un lado y se inclina hacia la amistad de Ziryab. Y este Ziryab es tan importante porque cambia el modo de vestir de los andalusíes, que comienzan a ponerse un turbante como en Oriente. Antes no lo llevaban, antes llevaban un pañuelo blanco, que se llamaba un tailasán, y ahora empiezan a usar el turbante. Él es el que le dice al emir que hay que comer adecuadamente, un primer plato, un segundo plato y un postre. Y eso lo hacemos todavía, como los árabes. Por eso lo inventó Ziryab. Y cuando llega a Córdoba, funda 15 o 20 salones de belleza para las mujeres cordobesas. Y entonces Algazal como que coge un poco de celos. Claro, yo era antes el que dictaba la moda y ahora ha venido este de Oriente, el Ziryab, le llamaban el pájaro negro porque vestía de negro siempre. Y como que me ha quitado el sitio. Y entonces este hombre se puso a malas con Ziryab y Abderramán II, que no quería peleas en su corte, lo que hizo fue desterrar a Algazal, lo desterró a Damasco. Y allí estuvo 2 o 3 años el pobre condenado al ostracismo, hasta que Abderramán II muere. Y al morir Abderramán II, el sucesor de Abderramán, que era el emir Muhammad I, era un emir que era así de pequeño, pequeñísimo, era casi un enano, pero era un matemático extraordinario. Y entonces él le tenía una especie de devoción filial a Algazal, porque Algazal le había enseñado astronomía. Y la primera orden que dio fue que Algazal volviera de Damasco. Y cuando ya vuelve Algazal, ya bastante mayor, yo no lo he matado por si me da por escribir la segunda parte de Algazal, porque fue una novela que tuvo mucho éxito, tuvo muchas ediciones, la editaron en árabe, yo fui a Tetuán a presentarla, la presenté en muchas capitales de este país, ¿y saben en qué ciudad no la presenté? En Jaén. Es una especie de espina clavada en mi corazón. ¿Cómo yo no he presentado Algazal? Y ha tenido que venir mi amigo Emilio y mi amigo José Ángel a pedirme que viniera a hablar de Algazal, para que vean que el tiempo siempre imparte justicia. Y estoy aquí honradísimo presentando a nuestro eminente paisano, que fue una de las figuras cumbres, pero cumbres de la época califal de Córdoba, por lo que os he sintetizado. Tiene muchísima más historia, porque era además un alquimista. Buscaba la piedra filosofal y buscaba la piedra de Salomón. Y en la novela, que mi amigo Juan Eslava lo puso después en otra suya, Algazal viene otra vez a Jaén, ya mayor, a buscar la mesa de Salomón. ¿Por qué? Porque él era un alquimista y él buscaba el número centésimo de Dios, que es el que explica la Cábala, y que no lo sabe nadie. Nadie sabe cuál es el número centésimo de Dios. Se saben los 99 primeros, el misericordioso, el muy sabio, el muy alto, el muy lector, el muy no sé cuánto, y nadie sabe el último. Entonces yo tuve la suerte, una vez que fui a Egipto, yo estoy muy interesado por la filosofía sufí, y me entrevisté con unos sufíes allí en el Cairo, y me dijeron, los sufíes egipcios sí sabemos el número centésimo de Dios, lo conocemos. Digo, qué pena, hombre, no haberlo sabido,
porque he escrito una novela y mi personaje se tira toda la obra buscando el número centésimo. Y digo, ¿y cuál es el número centésimo? ¿Me lo podéis decir? ¿Y saben cuál es? Yo. En árabe, Eini. Yo. Moisés ya en la Biblia lo dice, yo soy el que soy, o sea, no tiene nombre, ¿no? Ni tiene por qué ponerlo. Entonces, pues yo le agradezco inmensamente a la institución que veo que le llamáis aquí la económica, cuando es muy bonito los amigos del país, y a mi amigo José Ángel, con el que he entablado una acendrada amistad, la oportunidad de presentar a mi Algazal, al cual le tengo mucho cariño porque fue mi primera novela. La primera novela. La quisieron hacer película, pero en aquel tiempo no había medio para una batalla con vikingos, un viaje al país de Dane, un viaje a Bizancio, no había medio. Ahora con la inteligencia artificial sí haría. Así que me moriré sin ese premio. Así que yo me abro a las preguntas de Emilio y a las de ustedes. Muchas gracias, Jesús. Una pregunta, Jesús, para abrir fuego, de los escritores de novela histórica, no solamente de Jaén, sino a nivel nacional, que yo recuerde los dos únicos que habéis tratado un tema andalusí, en Chayán, habéis sido Juan el Lava y tú, Juan en Guadalquivir, una novela preciosa, y tú con Algazal. Sí. Pero tú has repetido el mundo musulmán, es un mundo, el Islam, que a ti te ha tirado mucho dentro de tu amplia panoplia de narrativa histórica, ¿verdad? Qué curioso lo que me pregunta Emilio. Yo creo que he sido de los pocos escritores históricos que ha escrito de todas las épocas. Mi novela Tartessos quizás sea la más eminente, la que han traducido a más idiomas y he ido a más sitios a presentarla. Pero luego presenté la cruzada de los escoceses en Andalucía, en Teba, ¿no? Y ahora he escrito una trilogía sobre la presencia española en los Estados Unidos, con Comanche, La Rosa de California y Las Campanas de Santa Fe. Luego he tratado las Cortes de Cádiz, la Edad Media. He escrito dos novelas sobre la China, La Caja China y La Dama de la Ciudad Prohibida. Pero no he tenido excesiva suerte, y mira que todas han estado editadas por eminentes editoriales, se han vendido, pero nunca llega uno a cosechar ese éxito que tú crees que debe hacerlo, pero no por mí, no por Jesús Maestro, sino porque la gente conozca la historia de mi país. Yo amo tanto a mi país que quiero que mis compatriotas lean esas novelas para que vean lo importante que ha sido España en la historia del mundo. Por eso lo escribo, no por otra razón. Y os lo juro de verdad que lo hago por eso. Traigo a los cruzados escoceses a Andalucía, este hombre que es un diplomático universal, la Caja China, Felipe II, que va a la China, un agente secreto, Estados Unidos y España, porque España, no lo olviden, España fue la que dibujó el mapa actual de los Estados Unidos. Y hoy no nos pueden ni ver. Pero como los políticos nuestros actuales no saben nada de historia, si el imbécil este del presidente nuestro, cuando estuvo el otro día con Trump, le hubiera dicho 4 cosas como las que yo digo en Comanche, pues se quedaría el Trump. Pero bueno, ¿me está usted diciendo la verdad? Las 3/4 partes de los Estados Unidos pertenecían a la corona española. Y allí se habla el castellano en casi todo el país. Y nos miran como si fuéramos... Y además la independencia, y Emilio lo sabe, porque es un historiador eminente, si no llega a ser por España, los Estados Unidos no se independizan. Si no va Bernardo de Galvez con su ejército, el almirante Córdoba en el Mediterráneo, que vencieron a los ingleses, y se quedaron ya libres las 13 colonias, y el gobernador de Luisiana fue el que le puso el nombre de los Estados Unidos. Y nosotros a la mayoría de los estados, Sonora, Nevada, Nuevo México, Texas, California, Arkansas, todos son nombres españoles.
Yo he tenido la suerte de ir a Santa Fe a presentar Comanche, que por cierto tampoco la he presentado en Jaén, y he tenido que ir a América a presentarla. En la última novela, que saldrá de aquí a un par de años, porque en la segunda salía yo, sí, como sargento de los dragones de Cuera. En la tercera me matas. Pero muero como David Crock en el Álamo, ¿eh? En la tercera novela tiene una muerte Emilio Lara, sargento de dragones Emilio Lara, muerto por los comanches del Paso. Pero muere además heroicamente. Tú me dijiste, ¿qué quieres que haga contigo? Digo, yo mátame. Digo, sí, pero yo como David Crock en el Álamo. Sí, porque le dije, digo, te dejo para la próxima. Dice, no, yo quiero morir heroicamente. Porque antes también fue el capitán, el sargento Emilio Lara, del fuerte de Nootka, Alaska, que también pertenecía a España. Y yo por eso cuando voy a América, porque yo pertenezco a la Academia Norteamericana de la Lengua y voy algunas veces. Cuando dicen la palabra Latinoamérica, es como si me dieran 2 patadas en el estómago. ¿Pero a qué viene eso de Latinoamérica? Eso es un invento francés, de un señor que se llama Michel Chevalier, que era embajador de Napoleón III en América. ¿Para qué? Para ellos meter el hociquillo allí en América. Si yo desplazo a España y no le llamo Hispanoamérica y digo Latinoamérica, pues ahí también entro yo, que soy un país latino, y entra Italia. La gran hazaña estelar de toda la conquista americana la hace España y la gran civilización de todo el continente. Eso es lo que yo he querido hacer en mis 3 novelas, que espero que me invite José Ángel y venga un día a presentarla aquí, porque es un tema apasionante, con los dragones de Cuera por aquellas llanuras. Y cuando fui a Santa Fe, que dicho sea de paso me recibió el gobernador, y yo decía, digo, usted, yo soy un escritor, un humilde escritor jiennense. Bueno, me recibieron como si fuera, porque aman a España, la aman, cosa que no ocurre aquí. Yo voy a Bilbao, voy a Barcelona y veo el desprecio que le tienen a los españoles cuando son más españoles que todos, pero bueno. Y claro, aquello me dejó a mí, de verdad, patidifuso, cómo me han recibido de esta forma. Y yo comencé la exposición, como había muchísimo americano allí, todo hispanoparlante, le dije, óiganme, antes que John Wayne y que Clint Eastwood, estuvimos nosotros, 200 años antes, y descubrimos el Monument Valley, el Cañón del Colorado, fundamos San Francisco, Albuquerque, San Antonio, Los Ángeles, nosotros, los españoles. Y claro, se te quedan así diciendo, pero este hombre, ¿qué está diciendo? Eso hay que recuperarlo. Y es nuestra obligación, ya que los políticos no lo hacen, es la nuestra. Pero claro, si luego tuviéramos un Instituto Cervantes que nos apoyara a los escritores, que hablamos de estas cosas que ellos niegan porque dice que hicimos una especie de tropelía en América, no nos llaman para que hablemos de estos temas allí. No nos llaman. Y es tristísimo. Y uno que ama a esta nación y a este país, ese tipo de cosas pues le duelen. Pues yo he escrito todas estas novelas, y son 23, simplemente para que el mundo entero se entere de la estelar y maravillosa historia de este país. Tendremos nuestros defectos, que los tenemos, pero nosotros hemos transformado el mundo. España ha transformado el mundo y ahora somos un país de tercera o de cuarta y nos desprecian. Yo creo que no nos desprecian por nuestra historia, más bien nos desprecian por nuestros gobernantes. Me da la impresión. ¿Tenéis alguna preguntilla? Sí. Antonio. Bueno, aparte de... Oye, que recibí tu mensaje por WhatsApp y te lo agradezco. Aparte de felicitar al conferenciante, que bueno, es una persona que sigo desde hace muchísimos años. Muchas gracias. Muchos años. A él y a su obra, porque tenemos algunas cosas en común, entre otras cosas nos une la ciudad de Úbeda. Efectivamente, aquí a Algazar se le ha ignorado, a pesar de que yo le digo que... Lo conocía. Pero, sin embargo, se ha puesto en los altares
a Ardai Ibn Sabbut, que seguramente será contemporáneo, pero al mismo tiempo era médico, era diplomático. Es verdad. Y también fue un personaje del califato de Córdoba. Él fue del califato y este era del emirato. Fue posterior. ¿Qué diferenciación podamos establecer entre los dos personajes? Sí. ¿Al-Ghazal tiene más importancia o el otro? ¿A cuál se podría Emilio lo ha dicho, él estudió la poesía andalusí y en la poesía andalusí Al-Ghazal sale poco. Bueno, es que Al-Ghazal sí, pero Al-Ghazal sale poco. Es que hay muy poca obra recuperada de la poesía andaluza. Entonces, de Al-Ghazal hay solamente algunas cosas, de algunos poemas sueltos del libro de La senda de los huertos. Entonces son poemas fragmentarios. Y luego hay otra cosa, pero un poeta excepcional. Los árabes eran muy dados a poner metáforas del mundo animal, ¿no? Los ojos de gacela de mi amada, las metáforas estas, tus ojos son como dos carbones en la noche, como dos estrellas, tus dientes son como sí, perlas. Eso tu cuerpo es una lanza en mi esta. Sí, eso es una. Todo eso es una invención árabe. Y tú has dicho, los sufíes, por ejemplo, influyen mucho en los místicos españoles, en San Juan de la Cruz y en Santa Teresa. Bueno, a lo que iba. Entre otras cosas es porque Guadalupe Sáenz Muñoz, que fue mi profesora de lengua y literatura árabe, ella fue una experta mundial en Hasda Ibn Sabrut. Ella dio conferencias sobre Ibn Sabrut, ¿no? Sí, en Jerusalén. Entonces, cuando ha habido arabistas de prestigio internacional que se han ocupado de destacar determinadas figuras, eso es, un político diría, lo ponen en valor. ¡Buah, qué frase más horrorosa! Pues eso significa el rescate y la recuperación de una figura. Todo se limita a eso, que han tenido más publicidad, sí, muy buena, académica, y entonces todo se reduce. Yo me acuerdo de Guadalupe, ella estudió economía en la Universidad de Valencia, luego estudió filología hebrea y luego filología árabe. Entonces, pues cuando ella estuvo hablando de Hasda Ibn Sabrut en Jerusalén, el presidente de Jerusalén se entera de que antes de profesora de árabe ella había estudiado filología hebrea, y dice, pero ¿cómo es usted una renegada? Se ha pasado al otro bando. Y ella tenía una risa cantarina, ¿verdad? Como la soprano de los TVO de Tintín, como se reía, ¿no? Es sencillamente por eso, Antonio, tú lo has dicho, sencillamente por eso. Y Al-Ghazal es que realmente de obra literaria hay poquísimo, es bellísimo lo que hay, una hermosura, pero muy poco. Y luego nos hemos tenido, en este caso, ella era filóloga, un historiador o un filólogo de enorme prestigio, pues que se encargara de capitalizar el nombre de Al-Ghazal. Y otra cosa, es que Jaén hemos sido periferia en todo y lo seguimos siendo. Si hubiera sido un sevillano, pues bonitos son los sevillanos, y muy bien que hacen en reivindicar lo suyo, o valenciano, pero Jaén... que Jaén ha tenido los dos momentos estelares más importantes de la historia de España. La batalla de las Navas, en la cual los árabes se hubieran plantado en el Vaticano, y la batalla de Bailén, que cambia totalmente la guerra no de independencia, esa guerra se llamaba de revolución, no sé, eso fue un concepto posterior. Y nos tienen olvidado, Antonio. Tienen olvidado. No, yo he escuchado atentamente, sobre todo magnífica exposición de Al-Ghazal que yo desconocía, pero mi pregunta es muy sencilla: ¿cuánto tiempo vivió en Jaén? ¿Vivió? ¿Y cuánto importante fue para Jaén este personaje? Bueno, la verdad es que, según dice Provenzal, yo, abundando lo que ha dicho Emilio, la verdad es que tuve que traducirlo del francés. No hay nada en español sobre Al-Ghazal. Y claro, eso es un gran problema, él lo ha dicho, un problema enorme. Dice que Alacán II estuvo en Yaiyán y que varios jóvenes de la Medersa se lo llevó a la corte. Jóvenes. ¿Qué es un joven para un musulmán? 14, 15 años. Pero la familia perteneció aquí, persistió aquí, porque tenían, aparte de la finca esa que dice Provenzal, Azaitún, tenían además campos de azafrán. En la época de Abderramán II... ¿Pero nació en Jaén? Hombre, claro. Es que por eso he preguntado cuánto es importante, porque la realidad es que él estuvo poco tiempo.
el que la familia persistiera Sí, y siguiera... él regresó, ¿eh? Pero a mí lo que me ha llamado la atención es, sí, que fue jiennense, pero que realmente toda su trayectoria está fuera de Jaén. Sí, es una cosa parecida a mí, salvando la distancia, obviamente. Yo en Cádiz he escrito todo y no lo he escrito en Jaén nada. Yo tenía muchos libros de poemas y demás, ¿no? Pero es verdad que he escrito... Pero tu corazón sigue aquí. ¿Eh? Tu corazón sigue aquí. Que los jienenses somos de una forma que no hay manera. Él regresó varias veces aquí, buscando el número centésimo de Dios, la mesa de Salomón. En mi novela la encuentra, si no, no había novela, claro. Luego la encontró Juan el Lava. ¿Alguna pregunta más? Yo leí la novela hace ya mucho tiempo y... Y tanto. He perdido muchos detalles. Me cambió notablemente eso, el viaje que enamora a la emperatriz, el Bizancio, A toda la emperatriz. Pero luego hay una cosa que me llamó la atención. Hace los festines estos que hacen a la orilla del río y tal, en Sí, el palacio. qué bonito, Con ¿eh? esa cantidad de especias, de olores, de sabores, eso te lo has currado, pero lo has sentido. Hay muchos lectores amables, amabilísimos. Dice, es que sus novelas se huelen y se palpan y se degustan. Pasa como la de Emilio. Emilio es exquisito escribiendo. Y es verdad, esta novela se huele. Tú tienes una literatura muy sensorial, es verdad. Sí, es cierto. Muy sensorial El arenco, y muy erótica, eso se te da muy bien. A mí se me da muy mal el erotismo. Pero no es porque lo practique, ¿eh? Es que tengo imaginación, nada más. Perdón, que puede escribir de agafar. Ya no he parado. Pero tiene mucha razón aquí el amigo, que me ha agradado que me lo diga. Es verdad que se huele. Sí. Cuando va al foco, ¿no? Y empieza a oler este algazal y compra esto, compra lo otro. Y luego la fiesta en el palacio del emir. Y en fin, el harén, como olía el harén, ¿no? Pongo todos los perfumes y eso es muy sensual, muy sensual. Yo aconsejo que la leáis, de verdad, es que lo voy a pasar muy bien, ¿eh? Voy a pasarlo muy bien. Solo confieso mi vergüenza. Solo he leído un libro, pero Suficiente. fue apasionante. ¿Qué libro era? De estos libros que ahora tendré que recordar el nombre, porque fue de hace tiempo. Y es de estos libros que empieza uno a leerlo y está deseando llegar a casa para seguir Muchas gracias. disfrutándolo, ¿no? Muchas gracias. Trataba sobre Alfonso X y su Eso. empeño que tenía para ser emperador y la venida a España de Cristina de Suecia y esa historia. La cúpula del mundo. Exacto. La cúpula del mundo. Correcto, Y que viene Cristina a Castilla. correcto. Ese me supuso 200.000 euros. Un premio de Caja de Granada. Pero no se ría, señora. Hacienda se llevó 96.000. Se me quedaron con la mitad. Pero ese es el preámbulo de la pregunta. ¿Qué hay en Úbeda para que se dé esos momentos mágicos? Por ejemplo, Joaquín Sabina, no como cantante que lo es, pero como poeta. Salvador Compán, usted, Molina Ucrés. ahora que dice que también nació en Úbeda, pero es de la comarca, el David Inglés. ¿Qué pasa en Úbeda para que se den haya esa serie de personas? Yo creo que es una... Y fíjese No la hay en Alcalá la Real, no la hay en Linares. Sin embargo, que será en Úbeda. Salvador Compán, Joaquín Sabina, Antonio Muñoz Molina y un servidor nacimos en un radio de 200 metros. Como aquí las 4 estrellas Michelin. Eso es. Y entonces yo, cuando era pequeño, yo era monaguillo 6 de la Capilla del Salvador. Entonces mi camino era pasar toda la plaza de Santa María. Y entonces desde pequeño, pues te vas acostumbrando, como vosotros cuando pasáis por la catedral, os estáis acostumbrando a la belleza, a la proporción, al estilismo, a esa piedra dorada. Y luego yo me metía a cantar en la iglesia aquella del Salvador, que eso es una maravilla del barroco, claro. Pequeña pero sublime, ¿no?
y un día y otro día. Yo creo que crea una especie de verdad de gusto por lo estético, y por la belleza, ¿no? Y no sé hacer otra cosa, y a lo mejor esto es igual. Y yo como tú, a mí me gusta mucho Sabina como poeta. Me gusta muchísimo. Es un enorme poeta. El chico este que salió nuevo, Buclés, he intentado leer la novela y es un realismo mágico excesivo, abrumador, excesivamente abrumador, y está muy bien escrita, Ese chico es de Quesada. Sí, tiene familiares en Úbeda, todo eso. Nació en Úbeda, pero tiene familia. Sí, pero es un libro muy bien escrito, muy bien. Pero es verdad que Jaén ha dado monumentales personajes a la historia, Andrés Segovia, Emilio y yo somos muy rafaelistas, yo soy muy de Rafael, a mí me encanta Rafael, Carmen Linares, es que esta tierra es, y luego porque nos desprecian tanto, nos tienen relegados los políticos, no quieren saber nada de Jaén. Y yo, dentro de mi humildad, cada vez que voy a hablar, el otro día estuve en el Parlamento andaluz, aunque no me sirvió de nada porque no hicimos la jornada, se lo dije a los políticos, se lo dije a Jesús Aguirre, a la otra, pero ¿qué os pasa con Jaén? Si Jaén es una provincia maravillosa, con ciudades patrimonio de la humanidad, con un Cazorla, con el río Guadalquivir, con 60 millones de árboles plantados por la mano del hombre. Yo no sé lo que nos pasa. Excesivo funcionario, ¿no? Es un argumento. No tenemos carreteras, no tenemos ferrocarril, no tenemos aeropuertos, no tenemos nada. Yo no sé lo que voy a hacer para ir a mi pueblo cuando me ponga más viejecito, que ya estoy viejo. Cuando me ponga un poco más viejo, ¿cómo voy a ir? ¿No puedo? Bueno, hoy decía mi amigo José Ángel que hoy me ha acompañado de Córdoba, que vaya a buscarme. Pues nada, ha sido un enorme placer estar con vosotros. Bueno, pues si no hay más preguntas, reitero el agradecimiento a todos los que habéis tenido la bondad de acompañarnos esta tarde-noche, y yo creo que teniendo aquí a Emilio y a Jesús, de alguna manera hemos roto esa maldición bíblica que pesa sobre Jaén, ¿no? Y podemos tener todavía un poco de esperanza. Sí. Muchas gracias a todos.